Hola, ¿cómo le va? Muy bienvenido a este espacio en que traemos lo mejor del mundo del arte y del entretenimiento. Y desde ya quiero agradecer las suscripciones que han venido haciéndose en los últimos tiempos. Y si usted todavía no se suscribió, hágalo, porque así va a tener en el momento lo que nosotros lanzamos al aire semana tras semana. Antes de hablarles del tema que he buscado para hoy, quiero recomendarles este libro que se llama El secreto de Marcial, del autor argentino, periodista él sobre todas las cosas, Jorge Fernández Díaz. Un gran libro que acaba de ganar el premio Nadal en España, que cimenta esa forma que tiene Jorge Fernández Díaz de presentar las cosas de la vida. Más allá de sus libros sobre política o sus libros históricos, Fernández Díaz tiene un espíritu exquisito, selecto, hasta diría sentimental, que él disfraza muy bien con una actitud bastante de recio o de duro, que no puede disimular sus sentimientos. Ya nos conmovió con aquella semblanza que hizo sobre su madre, que ya falleció, llamada Mamá, que fue un éxito en Latinoamérica y sobre todo en España y en Argentina. Y ahora, muchos años después, Jorge Fernández Díaz vuelve sobre el tema de la familia y en este caso sobre su padre, un español que vino a trabajar a Argentina a comienzos de la década, me imagino que del 30, del 40, que estuvo en el rubro gastronómico y que tuvo con Jorge, digo Jorge porque lo conozco personalmente, tuvo con Jorge una relación de amor-odio, o esas relaciones que son tan ambivalentes y que eran tan ambivalentes en otra época, donde los hombres, los padres, hablaban muy poco. Él tuvo una gran relación simbiótica con su madre, que era analfabeta, fíjese usted. Su padre, que vino a trabajar a Argentina y que los acompañó durante muchos años, tuvo con él una relación muy distante, muy fría, muy desapegada. Y solamente hablando de cine y de las películas del momento que fascinaban a ambos y sobre todo a Jorge Fernández Díaz, se pudieron acercar, pudieron entrar, el padre pudo entrar en algunos vericuetos del alma humana, como medio de costado, pero lo hizo. Y bueno, este joven en ese momento, cuando su padre todavía vivía, que es Jorge Fernández Díaz, el tal joven, sospechaba que había un secreto en la vida de su padre, un hombre parco, callado, que no hablaba con la familia y que solamente se comunicaba con él a través de las películas, porque las comentaban. Y entonces ahí surgían los temas. Es un libro fascinante que bien merece Jorge Fernández Díaz haber ganado el premio Nadal y quizá cuantos más que pueden llegar. Es un hombre, un autor muy prolífico. Usted lo ha leído en innumerables ocasiones. Gran amigo de Juan Cruz, el periodista español, y de Arturo Pérez Reverte. Lo aprecio de una manera muy grande a Jorge Fernández Díaz, a su rectitud, a su postura, que mantiene una palabra y la sostiene, que dice una palabra y la sostiene, que tiene una actitud política muy marcada y que sabe defenderla. Lo admiro realmente y le recomiendo este libro que me ha sido cedido por Librerías Maidana para que usted lo tenga en cuenta, porque, bueno, se acerca el Día del Padre y podría ser una de las oportunidades para acercarse a un buen libro aquí de un argentino que acaba de ganar el premio Nadal en España. Usted sabe que Jorge Fernández Díaz tiene programas en radio, además de escribir en La Nación, tiene un programa los sábados a la mañana en Radio Mitre, que es un deleite.
es un deleite. Bien, hoy vamos a referirnos a otros autores que ya no están entre nosotros, que se hicieron famosos en la década del 20 o del 30 en su Alemania natal. Porque hablando de conmemoraciones, yo siempre le digo que a veces tomo alguna conmemoración para poder hablar sobre el personaje que corresponde a esa conmemoración. Y hace unos días se acaban de cumplir los 125 años del nacimiento de Kurt Weill y los 65 años de su muerte, 75 años de su muerte. Falleció en 1950. Kurt Weill. ¿Kurt Weill le suena? No sé. ¿Bertolt Brecht le suena? Seguramente sí. Los dos hicieron una dupla que dejaron al mundo, o que dejó una dupla, varios trabajos que son obras maestras o que se consideran obras de arte. Si yo le menciono la canción Moritat, seguramente usted la ha escuchado, y la ha escuchado interpretada por grandes del mundo, grandes del mundo de la música, desde Louis Armstrong hasta Ute Lemper, por ejemplo. Ese Moritat, ese tema tan famoso de Mackie Messer, de Miguel el cuchillero, pertenece a la ópera de 3 centavos. La ópera de 3 centavos, un trabajo tipo cabaret de aquella época, de la década del 30, berlinés por sobre todas las cosas, que fue escrito por Kurt Weill, un autor del momento alemán, y fue compuesta por Kurt Weill y fue escrita por Bertolt Brecht. ¿De qué trata la ópera de 3 centavos? Es la historia muy en solfa, muy irónica, es una farsa o una sátira, como usted prefiera, que toma en cuenta a los ciertos personajes del submundo. Y por ejemplo, hay uno de ellos que se llama Mackie Messer, Mackie el cuchillero, que es el rey de los mendigos en la ciudad de Berlín. El rey de los mendigos que se ha visto enfrentado en un momento determinado con un competidor. Este Mackie Messer se va a casar con la hija del otro rey de los mendigos. Es decir, ¿qué muestran Kurt Weill con su música y Bertolt Brecht con su letra? Muestran esa dicotomía que tiene el ser humano, en que lo que podría ser bueno y meritorio no es tan bueno ni tan meritorio. El egoísmo del ser humano es una parodia sobre la hipocresía humana, sobre cómo los ricos, según ellos, cada vez son más ricos y los pobres cada vez son más pobres. Quiero decirle que Kurt Weill, de origen judío, tuvo que huir de Alemania cuando se acercó al nazismo, y Bertolt Brecht, que era un consumado y convencido comunista, tuvo también que huir de Alemania porque usted sabe lo que eran los nazis con respecto a los judíos y con respecto a los comunistas. Los dos tuvieron que dejar. Después de haber hecho trabajos tan importantes como la ópera de 3 centavos, que estuvo basado en una ópera inglesa del 1700 que se llamó La ópera del mendigo, y que en Alemania volvió a reiterarse el tema con la ópera de 3 centavos, que después Chico Buarque de Holanda la llevó con como la ópera do Malandro en Brasil, y que incluso Rubén Blades tiene un tema musical que se llama Pedro Navaja y que hace referencia a todo esto que muestra
la obra de Kurt Weill y de Bertolt Brecht a través del personaje de Mackie Messer. Es una obra un tanto, no le voy a decir que complicada, es compleja, y la música puede que a usted no le caiga bien, o no sea de esas melodías que usted está acostumbrado. Pero tenga en cuenta que Kurt Weill fue un adelantado en su momento y que su música fue calificada como degenerada por los nazis. No gustó para nada. No gustó para nada porque ellos, los dos, Kurt Weill y Bertolt Brecht, ponían el dedo en la llaga de los poderosos y se mofaban. A través de la mofa y de la burla, mostraban muchas cosas de lo que estaba sucediendo en Europa y sobre todo en Alemania en ese momento. Más allá de la ópera de 3 centavos, ellos hicieron Ascenso y Caída de la ciudad de Mahagoni y Los 7 pecados capitales. Todos trabajos que han sido puestos aquí en Argentina en escena. Me acuerdo que yo vi en el Teatro San Martín de Buenos Aires la ópera de 3 centavos encabezada por Víctor Laplace. Una joya. Aquello fue una joya, porque Víctor Laplace fue un gran comediante, un gran actor y además entonaba perfectamente bien, porque había que cantar. Bertolt Brecht, por su parte, tiene trabajos tan importantes como Madre Coraje, por ejemplo, que usted la ha visto seguramente de la mano de Zippe-Linkowski en Argentina. Y ya le digo rápidamente qué otros trabajos tenemos de él, más allá de los que acabo de mencionar. El Círculo de Tiza Caucasiano, La vida de Galileo y la ópera de 3 centavos y Ascenso y Caída de la ciudad de Mahagoni. ¿Qué propone Bertolt Brecht y la música de Kurt Weill? Cierto distanciamiento, cierto extrañamiento, para que el espectador no se involucre afectivamente. Eran terribles los dos, eran muy propios de esa época. Para que el espectador no se involucre afectivamente con la obra que ellos están presentando y tenga la posibilidad, la oportunidad de analizar esa verdad que están diciendo sobre el escenario. Verdad que tiene cientos de años. El poderoso siempre oprimiendo al más desvalido. Y eso se da ahora, se dio en la época de los nazis, se dio en toda la historia de la humanidad. Lo sabemos muy bien. Hoy quería yo de esta manera recordar a dos grandes que vivieron en pleno siglo XX, que trajeron sus trabajos artísticos a los escenarios del mundo, que una de esas canciones ha sido interpretada por los grandes intérpretes, Moritat, usted seguramente la conoce, con esa canción empieza la ópera de 3 centavos. Y quiero decirle que Kurt Weill falleció muy joven, en 1950, de un infarto, cuando había ido a trabajar a los Estados Unidos. Ya, por supuesto, hacía tiempo que había salido de Alemania. Bertolt Brecht falleció tiempo después, lo sobrevivió y siguió trabajando, pero Kurt Weill junto con Bertolt Brecht nos han dejado esas joyitas, y sobre todo esa joyita que se llama la ópera de 3 centavos, donde se mofan de la condición humana, se mofan de los poderosos, defienden a los desvalidos o a los que menos tienen a través de ese texto y a través de esa música. Música que en su momento se consideró degenerada por los nazis. Sí, no era raro, ellos querían otra cosa. La gran Ute Lemper, que a veces en otras épocas venía a Córdoba con frecuencia y que es una gran amante del tango argentino además, interpreta este Moritat como los dioses. Digo Ute Lemper porque es de las cantantes alemanas la más conocida en los últimos tiempos, pero el tema fue
hecho internacionalmente conocido por Lotte Lenya. Lotte Lenya fue la esposa de Kurt Weill. Se divorciaron, se volvieron a casar y finalmente ella tuvo una aparición en una película de James Bond, siendo ya muy anciana, a los 80 años, que alguien me dijo, yo vi que decía Lotte Lenya en el reparto. ¿Será aquella Lotte Lenya? Musa de Kurt Weill, sí. Ella vivió mucho tiempo, hasta mucho tiempo después del fallecimiento de su esposo, de Kurt Weill. Hoy quisimos recordar a esta gente que ha traído tanto a nuestro mundo, al mundo del arte y del entretenimiento, y por sobre todo con esa mirada tan aguda, tan perspicaz, tan de poner el dedo en la llaga, de no dejarse influenciar por las mieles doradas de Hollywood, por ejemplo, sino con otra mirada, una mirada más sincera y más honesta, quizá, sin tanto firulete, sin tanta oropel, más austero, pero más real. Si a usted le gusta o no es otra cosa. A mí me gusta escuchar varias campanas. Quizá no es lo mismo que una comedia musical de Hollywood o de Broadway. Es otra cosa, pero hay que escucharlo. Por ejemplo, acuérdese de Madre Coraje, que vino a Córdoba aquí con Zipirinkovsky, y la coreografía de Maurice Bellard. Es dura, es muy dura. Y todos los trabajos de estos dos autores que estoy mencionando fueron duros, fueron aleccionadores, fueron para no dejarse confundir con las mieles de Hollywood, por ejemplo. Pero bueno, es una forma de ver la vida y yo quise recordarla hoy para ustedes. Esto ha sido todo por hoy. Recuerde, suscríbase. De esa manera usted está al tanto de lo que venimos haciendo semana tras semana. Agradezco a Marina Stivel, a Julie Mariano, a Marcelo Moreno, a tanta gente que nos sigue permanentemente y que siempre están, y que la lista de personas que miran el video, las reitera esos nombres una y otra vez. Gracias a Gustavo Seifer y un beso grande para todos ustedes. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. Chao.